¿Cuántos tienen objetivos aquí en este mundo? Objetivos, propósitos, ¿no? Metas que nos hemos trazado. Y muchas veces podríamos decir, problemático llegar a alcanzar lo que anhelamos, lo que pedimos. Porque en el caminar se nos presentan una serie de obstáculos, una serie de dificultades que nos hacen que querramos retroceder. Cuando Jesús vino aquí al mundo, Él tenía un propósito, ya algo específico, algo determinado. Este propósito era especial y abarcaba a toda la humanidad. Era el propósito de salvarla. Si la Biblia nos dice que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, se abrió la puerta para que nosotros pudiésemos alcanzar o ser alcanzados mejor por el propósito de Dios, la salvación. Si no le recibieron, Juan en su evangelio, él dice que a los que le recibieron, esto es a nosotros, nos ha dado la potestad, la facultad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. El propósito de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Nadie podía imaginarse lo que Dios quería hacer con su vida. Y en ocasiones, y especialmente en este tiempo, para mí como esposo, para mis hijos como hijos y como familia, quizás nos hace pensar, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo escuchaba ayer en la tarde una oración de mi nieta, la más chiquita. Y ella, estábamos tomando un cafecito y ya oramos y ella estaba descuidada. Y me dice, papito Pato no oró. Y todos le decíamos, no, sí, no oró. Le digo, bueno, entonces voy a orar contigo. Y yo cerré los ojos y comencé a orar. En un momento dado me callé y escuché la oración de ella. Y decía, la mamita, ay, usted en el cielo, cuídala. Ahí se compuso, ahí el propósito de Dios ya está cumplido. La salvación. Lo que Él nos ha dado, el regalo más grande que nosotros podemos haber recibido. Ser salvos y tener seguridad de esa salvación. Hasta hoy me encuentro a personas y me dicen, no lo sabía. Mi más sentida pésame, qué linda señora, tan dulcecita, tan suavita, siempre con ese carácter, con esa forma de ser. Pero no era el carácter, no era la forma de ser. La gracia que Dios concede a todos y cada uno de nosotros cuando la salvación llega a nuestra vida. Nos hace diferentes, sí. Nos hace diferentes.
Y así podemos lograr los objetivos que Dios quiere que nosotros alcancemos. Yo le decía en esta mañana al Señor, gracias, porque esto no es contigo. Está bien. Cumplió tu propósito. Alcanzó a llegar. Y no sé si cada uno de nosotros nos hemos puesto a meditar lo perdidos que nos hallábamos. ¿O no estábamos perdidos? Estábamos perdidos en delitos, en pecados, en transgresiones, en desobediencias, en una serie de cosas, perdidos. No sé si usted alguna vez se perdió. Yo recuerdo cuando era pequeñito, mi abuelo nos llevó al fútbol a un hermano que tengo y a mí. Me acuerdo que era en el estadio El Arbolito, donde ahora es los problemas del país. Ahí había un estadio donde es el Ágora y todo eso. Había un estadio que se llamaba el Estadio del Arbolito. Entonces ahí en el ejido había los servicios higiénicos. Nosotros pequeños, ¿no? Y mi abuelo entró al servicio, me esperan aquí. Y para nosotros como niños se estaba demorando una eternidad, pues. No venía y ya mi hermano comenzó a llorar, ya comenzamos a angustiarnos y la gente comenzó a vernos, están perdidos, están perdidos. Y llamaron a la policía. Y vino la policía, ¿y qué es de ustedes? Estábamos con mi abuelito en el baño, no asoma. Y cogieron y nos subieron a un patrullero. Bueno, sí éramos medios pilas, ¿no? Entonces, ¿por dónde viven? Bueno, yo sabía más o menos la calle, ¿no? Entonces nos comenzaron a llevar. Y pasábamos, en ese tiempo, vivíamos por la 5 de junio. Y un tío vivía en la calle Ambato y pasábamos por ahí y aquí vive mi tío. Y cuando ya llegamos ahí, a la casa, aquí vivimos. Después de unos momentos ya, no recuerdo, hasta por la radio ya habían sacado que nos hemos perdido. Ya llegó mi abuelo, todo, pero había tranquilidad. No sé si de más grande usted y yo nos hemos extraviado. Muchas veces no conocemos ni la ciudad. Y nos perdemos, o cuando nos vamos a algún lugar, a otra ciudad, tenemos que irnos grabando, ¿no? Grabando las calles por donde estamos yendo, para no perdernos. Así es en el Evangelio. Si nosotros no cogemos y aprendemos la orientación diaria que Dios por medio de su palabra nos da, no vamos a poder sobrevivir en medio de este mundo tan difícil. Ustedes viven, o mejor nosotros vivimos la situación social y económica de la actualidad de nuestro país. No, ayer fui al centro comercial, ahí al Supermaxi a ver algo, y las perchas de las carnes no había, vacío, no había nada. Quizás había otros productos, pero los que son, se dice, de primera necesidad, esos no había. ¿Por qué? Porque la gente coge, compra y lleva a su casa. Y todavía más
no hay el abastecimiento necesario para ir renovando las perchas. Pero la palabra del Señor nos muestra que Jesús tenía un propósito para cumplir, y nosotros también lo tenemos, porque como Él hizo, nosotros también debemos hacer. ¿Y cuál era el propósito? Según nos dice Marcos aquí, dice que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. O sea, debía sufrir. Había que pasar por un proceso de sufrimiento. Tenía que padecer mucho. Y los evangelios nos muestran el tipo de padecimiento, el tipo de dolor que el Señor tuvo. Porque sí, lo vemos haciendo milagros, sanidades, prodigios, señales, maravillas. Pero todo eso tuvo un costo. Un costo que terminó con su sacrificio en el Calvario, pero que diariamente Él tuvo que enfrentarlo, tuvo que salir adelante. Porque sí, era Dios, pero estaba con forma de hombre y tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos. Cuando habla aquí la palabra del Señor ancianos, se está refiriendo a todas aquellas autoridades que existían en ese medio en aquel entonces. Los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, por las autoridades religiosas. Todo el mundo lo iba a desechar. ¿Y esto aplica o no aplica a nuestras vidas? ¿A ustedes no le han desechado? No sé, sí nos han desechado. Sí nos han puesto al lado. No necesariamente por el evangelio, pero sí hemos sufrido, hemos padecido. Y muchos tratan de enseñar aquello del evangelio de la prosperidad, que todo va a ser lindo, que todo va a ser hermoso. Pero el Señor Jesucristo, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. No dijo que todo va a ser prosperidad, que todo va a estar bien. Pero sí nos dijo: creéis en Dios, creed también en mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Creemos en Dios. Sabemos que Él nos bendice. Gloria al nombre de Jesús. A mí me preguntaban: bueno, ¿qué vamos a comer esta semana? Yo decía: un día arroz con atún, el otro día arroz con huevo. No, bueno, yo sí compré como soy solito. Gloria al nombre del Señor. Y para adornarle al otro día, hacerle la carita feliz con salsa de tomate, ¿no? Así, la boquita y todo eso. Gloria al nombre del Señor. Y un arroz con huevo, chulla ojo, ¿no? Gloria al nombre de Dios. Cuando son con dos ya queda bonito. ¿Y qué es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios? Que no es el evangelio de la prosperidad. Es el evangelio que cambia nuestras vidas. Porque sí, es necesario tener para poder solventar los gastos. Pero si tenemos a Cristo, si tenemos al Señor en nuestras vidas, ese es el propósito: hacer la voluntad de Él, hacer lo que a Él le agrada. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, si antes me despertaba a las 5 de la mañana, hoy me ando despertando a las 3 y duermo. Ya no hay quien le abrigue. Duerma. ¿Ah?
Y ahí, más cobijas, dice hermana Margarita. Gloria al nombre del Señor. Pero ahí pasa por nuestra cabeza una serie de ideas, una serie de pensamientos, una serie de necesidades, no solamente nuestras, sino de los demás. Glorificado sea el nombre del Señor. Yo les hablaba el día miércoles, si más no recuerdo, acerca de lo melancólico que era Moisés. Pero no solamente Moisés, sino una serie de personajes bíblicos. Lo era Jacob, lo era Pablo, lo era Timoteo. Y mire, por esas situaciones, inclusive Timoteo, ¿qué era lo que acontecía con la vida de él? Él hacía tan suyas las necesidades, los problemas y angustia de cada uno de los hermanos de la iglesia en Éfeso, porque Timoteo fue pastor de la iglesia en Éfeso, el joven pastor Timoteo. Pero todo aquello que él pasaba lo absorbía. Y al absorber esos problemas, aleluya, él comenzó a tener dificultades en su organismo. Y Pablo le recomienda que por causa de sus continuas enfermedades en el estómago, tomase un poquito de vino. Entonces la Biblia aprueba el vino. No, le dijo por las enfermedades. No, pastor, es que estoy bien enfermo. Entonces venga aquí, oramos por usted y el Señor le sana. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El propósito nuestro aquí en la tierra es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios? Siendo obedientes a su palabra. Siendo obedientes a la palabra de Dios, a lo que la palabra nos dice. A mí me decían, antes de casarme, tu pastor te obliga. Porque mi juventud no fue nada fácil. No fue nada fácil. Andando de una manera terrible. Y al ver que dejé de practicar todas aquellas cosas que los amigos practicaban, no, tu pastor te prohíbe. Tu pastor te dice que no hagas esto, que no hagas aquello. Él te prohíbe. Y yo decía, no, él no me prohíbe. Él solamente predica el evangelio y lo que está en la palabra de Dios, eso estoy haciendo. Eso estoy cumpliendo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque las cosas de Dios no son por fuerza, no son por imposición. Las cosas de Dios son por medio del Espíritu Santo que obra y opera en cada una de nuestras vidas. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Siendo obedientes a su palabra, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de la vida. Gloria al nombre de Jesús. Claro que no es sencillo, no es fácil. Y el Señor es el que nos enseña que para lograr nuestros propósitos, nuestros objetivos, tenemos que estar preparados a padecer mucho. Yo le decía al Señor, Señor, tú utilizaste a hermana Mayo para que me enseñe a vivir por ti y para ti. Sí, ella me enseñó, ella me trajo a los caminos del Señor. Hoy se adelantó.
quién sabe que mañana vaya yo. Pero sigo en la lucha, sigo preparándome. Puedo ser desechado por todos los hombres y aún puedo estar dispuesto hasta morir con el único propósito de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Me han estado llamando inclusive por teléfono y preguntándome cuándo doy la misa del mes. Gloria al nombre del Señor. No, ella está segura. Desde el primer día está segura. Gloria al nombre del Señor. Está guardada para el momento en que Cristo venga a llevar su iglesia. Porque la promesa es latente, está vigente, no ha caducado. El Señor viene a llevar su iglesia. Aleluya. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y juntos subiremos al encuentro del Señor allí en las nubes. Nadie se adelanta, juntos, los que murieron y los que son transformados juntos para entrar al lado del Señor a gozar de las bodas del Cordero. Hay miles que nos están esperando, pero hay miles que también debemos estar preparándonos. Debemos estar haciendo que nuestra vida sea un reflejo de la voluntad de Dios para con nosotros. Pero como siempre, Pedro se interponía en el plan de Dios. Y hay Pedros que se interponen en el plan de Dios para nuestras vidas. Sí los hay. ¿Qué hizo Pedro? Comenzó a reconvenirle, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Porque él le decía, no, eso no es de esa manera. Pedro, bueno, en su forma de ser, de expresarse, de razonar, él consideraba que aquello no estaba bien. Que el Señor esté diciendo que va a morir. No, pues maestro, ¿qué pasa? Aquí estoy yo voy a estar contigo todo momento, así que cuidado, aquí no va a aparecer ninguno queriendo hacerte daño, ¿no? Y Pedro se interponía. Pero la realidad era que Satanás estaba queriendo, no permitía que el propósito de Dios se cumpliese. Y cuando Pedro se está interponiendo, él no sabía que estaba obstaculizando el plan de Dios. Recibí el otro día una solicitud de amistad por Messenger, creo que era. Y estaba justo en una reunión con mis hijos, una reunión de grupo de WhatsApp. Y a ellos les digo, bueno, ustedes conocen a esta persona, y les doy el nombre, ¿no? Me dicen no. Bueno, terminé la llamada y entré a ver de quién se trataba. Entonces al ver la foto ya le reconocí a la persona. Y yo no le conocía con el nombre Edgar, ¿no? Yo le conocía como Marcelo. Entonces seguramente es Edgar Marcelo. Entonces ya le vi y le puse que le acepto. Y casi enseguida me contestó, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Y yo le decía, bien. Le digo, solamente que estoy de luto, ¿no? Mi esposa falleció y estoy pasando este momento. Y él me decía, lo siento mucho, pero espero que pase todo esto, dice, para poder irte a ver.
y recordar viejos tiempos. Yo me sonreía, ¿no? Yo me sonreía porque era de esos tiempos de impiedad. Ese amigo de estos tiempos de recordar viejos tiempos, ¿no? Pero también recordaba que a él le llevé a la iglesia. Cuando recién comencé en el evangelio, también cogí, le llevé a la iglesia, pero no le gustó. No le gustó. Ya hace años atrás me encontré nuevamente y lo primero que me preguntó es: ¿todavía sigue yendo a esa iglesia? Le digo: claro, todavía sigo yendo y soy pastor. Porque cuando le llevé era así, de los que me congregaba. Alabado sea el nombre del Señor. La voluntad de Dios es la que debemos hacer. Y cualquier tipo de impedimento que se presente, debemos superarlo. Gloria al nombre de Jesús. Porque aún para aceptar a Cristo, aleluya, hubo una persona que me decía: verá, usted deja de ser mi amigo si se vuelve como ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué pasó con ese joven? 22 años murió. ¿Que Dios tan malo? No, Dios no es malo. Cuando tiene un propósito para su vida, Él quita todo lo que va a impedir que usted crezca, que usted desarrolle, que usted obtenga lo que Dios quiere darle. Alabado sea el nombre del Señor. Usted puede estar aparentemente bien, surgiendo, satisfaciendo todas sus necesidades, pero Satanás está intranquilo y van a surgir problemas, van a surgir dificultades, barreras que debe superarlas. El Señor no podía permitir que hubiese ese obstáculo, esa forma de pensar de Pedro. Nosotros tampoco podemos permitirnos que el enemigo trate de destruirnos. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Reconocer cuál es el obstáculo, qué es lo que está impidiendo que continuemos adelante. Cuando Pedro habló de esa manera, el Señor se detuvo y regresó y le vio a Pedro y le dijo: no eres tú, Pedro, es el que está atrás tuyo, es Satanás. Él reconoció cuál era el problema, reconoció y reprendió. Alabado sea el nombre del Señor. Quítate delante de mí, Satanás. No le estaba diciendo a Pedro, sino al que estaba atrás, Pedro. El Señor estaba identificando claramente que Satanás era el que estaba interviniendo por medio de Pedro. Y ahí le dice: no están viendo las cosas de Dios, sino las de los hombres. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Con todo lo que pasa en nuestro país, no sabemos qué es lo que sucede, si los unos tienen la razón o si los otros tienen la razón. No, porque cada uno se da su propia razón. Pero para mi forma de ver, el único que tiene la razón es Dios. Y como oía hace un momento la oración, el Señor es el que va a dar la solución. Pero si su pueblo se humilla, si su pueblo se postra delante de Él, glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Pedro no estaba comprendiendo el propósito del Señor. Él estaba pensando más en las cosas de este mundo, porque en su mente él no captaba, aleluya, el ministerio de Jesús, lo difícil que le iba a hacer, y le continúa haciendo poder alcanzar a todos los hombres. Millones hay, sí hay millones, pero hay muchos más que no han abierto su vida, su corazón al Señor Jesucristo. Hoy veo que muchas personas de acá de Occidente se andan convirtiendo
a los musulmanes, se andan haciendo budistas. Alabado sea el nombre del Señor, pero no reconocen en Cristo, aleluya, que es el único que puede hacer las cosas conforme a su voluntad. Por eso, hermanos, debemos enfrentar con la palabra a aquellos que se oponen, que se interponen en nuestros objetivos. Aleluya. El Señor estaba dispuesto a morir para salvarnos. Usted y yo estamos aquí porque Jesús murió. Sencillo. Él murió a cambio de nosotros. Debemos estar dispuestos a pagar el precio. Y el Señor les llamó, ¿no? A ver, vengan para acá, reúnanse. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Aleluya. Ese era el propósito del Señor Jesús, venir a la tierra y salvar a la humanidad. El Señor vive en el tiempo presente continuo. La palabra fue dada hace 2000 años, pero ese presente es hasta la actualidad, es un presente continuo, un presente que no termina. El que viene a mí no le echo fuera. Si usted llega en este día a Jesucristo, Él no lo echa fuera, porque es presente, es hoy, es este día. Las cosas de Dios son permanentes. Glorificado sea el precioso nombre del Señor para siempre. Él sabe todo, conoce todo. Dios no tiene sueños, Dios tiene propósitos. Usted y yo somos los que soñamos, pero Dios tiene un propósito para con cada una de nuestras vidas. Y ese propósito lo va a cumplir. Glorificado sea el nombre del Señor. Él sabe lo que quiere porque Él es el Señor, Él es el Dios soberano, el Dios maravilloso. Es todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Lo puede todo. Todo lo puede hacer. Somos nosotros los que en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, muchas veces no sabemos lo que queremos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que deseo? Gloria al nombre de Jesús. Yo estoy con un propósito a cercano plazo. Oren para que este se me cumpla. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios sea haciendo conforme su voluntad. El Señor es el que nos enseña, ¿no? ¿Cómo? Siguiendo el modelo de Jesús. Solamente eso, seguir el modelo del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Que Él nos dé de su gracia, que Él nos dé de su misericordia, de su amor, y que podamos llegar al final de esta jornada. Amén.